Después de haber visto a más de 400 personas lesionadas del ligamento cruzado anterior y de menisco, he llegado a las conclusiones de por qué se pierde tanto cuádriceps cuando nos operamos de LCA y todo lo que puedes hacer para poder evitarlo, minimizar al máximo toda esa pérdida de masa muscular y de fuerza que vas a tener en tu cuádriceps y todo lo que tienes que hacer. Si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente, soy readaptador especialista en lesiones de rodilla. Desde hace ya muchos años que me dedico única y exclusivamente a la readaptación de lesiones de ligamento cruzado anterior y de menisco, y después de haber visto a cientos de personas, hoy te traigo un vídeo muy práctico, muy al grano, para que entiendas por qué se pierde tanta masa muscular, qué errores son los que comete la gente y qué es lo que tienes que hacer si no quieres que se te quede una patita de pollo cuando te has operado de LCA. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que la propia lesión del ligamento cruzado anterior, ya he comentado muchas veces que no es solo esa rotura de una estructura y ya está, sino que se dan una serie de cambios a nivel neurológico, una serie de cambios a nivel del sistema nervioso. El ligamento nos va a ayudar muchísimo a que al cerebro le llegue cierto tipo de información de una manera en concreto sobre cómo está la rodilla. Cuando este ligamento se rompe, esa calidad de la información que le llega al cerebro se cambia por completo. Por tanto, eso ya va a modificar cómo va a trabajar toda la musculatura de la pierna. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que hay una serie de cambios que sí o sí van a estar ahí, pero que podemos trabajar para poder minimizarlo. En segundo lugar, cuando te operas, en función del tipo de injerto y el tipo de operación que tú tengas, hay algunos que afectan más o menos a distintas zonas de la rodilla. Hay algunos que afectan más al cuádriceps, como pueda ser, por ejemplo, un HTH o especialmente el tendón cuadricipital. Este tipo de injertos van a afectar mucho más a tu musculatura del cuádriceps. Sin embargo, por ejemplo, el isquio o un aloinjerto pues no va a modificar tanto cómo está esa musculatura del cuádriceps. Y por último, hay que entender que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, lo que quiere es proteger al máximo la rodilla. Por tanto, cuando nos hemos lesionado y cuando nos hemos operado, el cerebro lo que quiere es proteger la rodilla. ¿Y cómo hace esto? Pues te voy a debilitar al máximo toda esa zona, te la voy a inflamar, te la voy a poner más rígida y demás, para que la utilices lo menos posible. Esto está hecho para que tú no tengas que forzar tanto la rodilla, porque lo que quiere el cuerpo es que sobreviva, ¿vale? El mecanismo de supervivencia puro y duro. Sin embargo, si nos quedamos simplemente con esto, lo que vamos a hacer es todavía generar más diferencias en cuanto a todo lo que está comentando, de esas diferencias de sistema nervioso, de la información que va a llegar, el hecho de no utilizar la pierna, de no utilizar el cuádriceps, todavía vas a perder más masa muscular, más fuerzas, más adaptaciones, etc. ¿Y qué debes tener en cuenta con todo esto? Que tienes que hacer una serie de pasos que te voy a comentar ahora para que llegues súper bien a la operación, para que llegues súper bien después de la operación y que la rodilla pues pueda recuperarse bien. Punto número 1 y más importante: si todavía no te has operado, estás en el mejor momento para minimizar toda esa pérdida de masa muscular que vamos a tener en el cuádriceps. Porque cuando nos lesionamos, el ligamento cruzado anterior está como conectado a varios músculos. Cuando el cruzado se ve alterado, se rompe, etc., uno de los músculos que están asociados a ese ligamento es el cuádriceps homolateral, es decir, el cuádriceps de la misma pierna. Por eso se atrofia tanto de inicio, porque de por sí ya está asociado a ese músculo. Entonces, si todavía no te has operado, tienes el momento perfecto para todavía incluso mejorar tu nivel, porque después de la lesión, si no haces nada, tú vas a empezar ya a perder adaptaciones, fuerza, masa muscular, etc. Y después de la operación todavía vas a caer más en picado, especialmente si tienes tocado también el menisco y te hacen alguna sutura, porque el hecho de no poder apoyar, de no poder tocar con el pie el suelo, el no poder darle carga, eso hace que el cuádriceps se inhiba todavía más. Entonces, tienes el preoperatorio y es el momento perfecto para seguir trabajando, poder elevar muchísimo más tu nivel, y a partir de ahí, ya después de la operación, si tú empiezas desde aquí, caerás hasta aquí, pero si empezabas desde aquí, caerás hasta aquí. Todo esto cuesta mucho de recuperar. Cuanto más masa muscular, más fuerza, más adaptaciones pierdes, más cuesta recuperar. Y luego no puedes pretender a los 3 meses o 4 estar corriendo o saltando, etc. Porque con cuanto peor forma llegues a la operación, pues muchísimo peor te vas a recuperar. Ya habíamos comentado también que el tipo de injerto que te hagan
va a favorecer que todavía tengas, por ejemplo, pues más inhibición o que el cuádriceps pierda mucha más masa muscular o mucha más fuerza porque tiene mucha más afectación, como pueda ser el propio tendón cuadricipital, que es el que tenemos justo encima de la rótula, que tan de moda se está poniendo en estos últimos años. El propio HTH ya de por sí también afecta muchísimo a toda la cadena anterior, especialmente al cuádriceps. No tanto cuando tenemos, por ejemplo, una plastia de isquio o plastia de cadáver. Esto lo que nos permite es poder trabajar mucho más el cuádriceps en fases iniciales, porque esto es lo otro que tienes que tener en cuenta. Si tú te acabas de operar, lo que no puedes hacer es esperar, porque hay muchos factores que van a hacer que tú sigas caída libre, en picado, con todas estas adaptaciones, con toda esta masa muscular. Por tanto, tú te acabas de lesionar, te acabas de operar, tienes que empezar con la movilización temprana. Tienes que controlar muchísimo la inflamación, porque a más inflamación, ya se ha visto en muchísimos estudios que cuanto más inflamación tenemos en la rodilla, más inhibición de cuádriceps tenemos, entonces va de esto de la mano. Esto no quiere decir que te pongas hielo 24/7 nada más estar operado, sino que hay una serie de estrategias que nos van a ayudar a que tú recuperes todo esto muchísimo mejor. Esto ya lo he hablado en multitud de vídeos en este canal o en podcast, en Spotify, iVoox, etcétera, que me puedes encontrar como Mauro Clemente desde La Rotura, que es el programa donde hablo sobre la readaptación de ligamento cruzado anterior y de menisco. Por tanto, te acabas de operar, tienes que comenzar cuanto antes, tienes que controlar muchísimo la inflamación, tienes que recuperar enseguida la extensión, porque si no tenemos el menisco tocado y tú tienes buena extensión, vas a poder tener buen patrón de marcha. Buen patrón de marcha va a permitirnos que la calidad de la activación del cuádriceps sea mucho mejor. Y si no tenemos inflamación, tenemos buena extensión, podemos cargar, caminamos bien y la acompañamos de movilización temprana y ejercicio adecuado, vamos a reducir muchísimo la posibilidad de que ese cuádriceps se atrofie. Y esto va a ser bueno para tu rodilla, no, buenísimo. Vamos con otro punto importante, y es que ya te has operado, ya has empezado con esa movilización, tenemos que acompañarlo de otras estrategias que nos puedan venir bien. Ahí entra la suplementación o la propia alimentación. Yo ya he comentado muchísimas veces que intento darle ese enfoque holístico con todas las personas que trabajan conmigo, no solo centrarnos con ejercicio, sino todas las cosas que nos van a afectar para que la recuperación sea lo más eficiente posible y lo más rápida. Ahí entra en juego la suplementación, los hábitos, la alimentación. Cuando todo esto lo acompañas para mejorar la síntesis de proteínas, pues muchísimo mejor. Lo que no tenemos que darle es un entorno catabólico, un entorno donde vayamos perdiendo masa muscular. Por tanto, hay ciertos suplementos como proteína, creatina, etcétera, que nos puede venir bien para darle ese extra que en estos momentos en concreto pues le pueda venir muy bien a tu rodilla y a tu cuádriceps. Y luego hay otras opciones como por ejemplo la electroestimulación o máquinas como el Zimmer, que lo que nos va a hacer es generar esas contracciones de manera involuntaria sobre el cuádriceps. Esto pues nos va a ayudar en una pequeña medida, especialmente cuanto más temprana es la fase en la que empiezas, días posteriores a la rehabilitación, es cuando más sentido tiene todo esto. Pero ya una vez has pasado los primeros días, primeras semanas, empezar a darle ejercicios específicos para el cuádriceps, pues va a venir mucho mejor. Aquí entran los típicos ejercicios de sentadilla bilateral isométrica en pared, fases más avanzadas, posición de split, propias zancadas, prensa en el gimnasio, meter patrón de sentadilla, etc. Y toda esa progresión que ya en función de tus características y el contexto tuyo, tu deporte, etcétera, pues ya iremos ajustando qué tipos de ejercicios son los que mejor te vienen para poder recuperarte mejor de la rodilla. Pero yo creo que ha quedado un vídeo bastante claro de por qué perdemos toda esta masa muscular de la rodilla. Al final el cuerpo lo que quiere es proteger al máximo toda esta zona y lo que va a hacer es vamos a intentar que trabaje lo menos posible y si trabaja poco, pues no va a sufrir. Pero si no trabaja y no sufre, entre comillas, tampoco queremos que sufra haciendo ejercicio, lo que vamos a provocar es el efecto contrario, seguir en caída libre, en picado, perdiendo adaptaciones, perdiendo fuerza, perdiendo masa muscular y luego recuperar todo esto pues va a costar muchísimo más. Tenemos que comenzar antes de la operación, como bien comentaba. Una vez operado desde el primer día ya hay un montón de estrategias que nos van a ayudar a que no pierdas tanta masa muscular y luego pues ya poco a poco irá recuperando. Puedes irte a 6 meses o incluso 9 meses y la pierna no va a estar en niveles de masa muscular igual que la contralateral, ¿ok? Así que no te preocupes, también hay una serie de déficits o de
de porcentaje de asimetría que entraría dentro de valores normales. Si una pierna te mide 50 el cuádriceps y la otra te mide 63, pues tienes una diferencia bastante grande. Y aquí habrá que ver de qué manera volvemos como a ponerlo lo más paralelo posible. Aquí entran estrategias ya más avanzadas, dentro de ciertos mecanismos de hipertrofia. Por ejemplo, a mí también algo que me gusta es dar series específicas solo a la pierna lesionada de según qué tipo de ejercicios porque le van a venir mejor. En función del tipo de plastia que tengas, pues pondremos unos ejercicios u otros para que le podamos maximizar, por así decir, todas estas adaptaciones en ese músculo que queremos que recupere mucho más rápido, ya sea a nivel de masa muscular, ya sea a nivel de fuerza, ya sea en fases más avanzadas con la pliometría o lo que sea. Entonces, todo esto es hiper importante. Y así que por aquí termina el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, espero que con esto pues puedas recuperarte mucho mejor de tu lesión de ligamento cruzado anterior. Y si todo esto resuena contigo y quieres que sea yo quien te ayude en este proceso de rehabilitación, te dejo un link en la descripción para que me puedas comentar tu caso más a fondo, me hablarás a mi WhatsApp personal, seré yo quien te responda, vemos todo de manera mucho más específica y vemos la mejor manera de ayudarte dentro de todo este proceso. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.